Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. En este caso voy a analizar la canción The Beauty and the Beast en la voz de Marcelito Pomoy. Si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí. Ya sabes que si quieres tener tu reacción especial y poder colaborar con el canal, te dejo mi Patreon en la descripción. Además, si me sigues en redes sociales, podrás tener más acceso a más material. En Facebook me puedes encontrar como Ceci Dovers Music y en Instagram como Ceci Dover. Bueno chicos, traigo de vuelta a Marcelito Pomoy al canal, que me lo están pidiendo muchísimo. Ya hace bastante tiempo que ha pasado desde la última reacción que he hecho de Marcelito y tengo mucha curiosidad por saber cómo ha hecho The Beauty and the Beast en su estilo tan particular. Yes, Marcelito. Till the smallest time. Wow. True as it can be. Barely even friends, then somebody else. Vale, madre del amor hermoso, es que siempre me deja muy impresionada, a pesar de que ya sé, ¿no? La temática, ya sé que va a ser la voz de hombre y la voz de mujer, pero a mí me sigue impresionando el color, ¿no? Cómo él es capaz de igualar el color de la mujer que está cantando en ese momento, y me resulta impresionante que tenga esta habilidad, ¿no? Es muy difícil poder lograr un hombre este color, ¿no? De una voz tan cálida, tan dulce y tan brillante como la voz de la mujer, ¿no? Que en este caso es una soprano. Cuando digo soprano me refiero a la clasificación en cuanto a rango vocal. Ser soprano no significa que cantas lírico, ¿no? Que cantas ópera. Muchas veces está la gente muy confundida con respecto a decir tenor o decir soprano. Tenores pueden ser tenores sin dedicarse a la ópera, no tiene por qué dedicarse a la ópera, simplemente es una calificación de tesitura, ¿no? Digamos, puede hacer una soprano, puede hacer un tenor, puede hacer un barítono. Tiene muchas cualidades en la voz muy impresionantes. En este caso lo encuentro cantando bien en pitch, está bien afinado y tiene un vibrato muy bonito. Vamos a seguir escuchando a ver cómo la desarrolla. Unexpectedly. Muy limpio, muy limpio. Just a little chance, Madre mía. small to say the least, but a little scared. Y es muy bonita esta voz. Es una voz más engolada, digamos, ¿no? Es una voz muchísimo más engolada que las otras voces que fui escuchando de él. Neither one prepared, beauty and the beast. I'm sorry. Never just the same. Surprise. Madre del amor hermoso, es la primera vez que lo escucho en esta voz tan potente, ¿no? Tan fuerte de hombre. Siempre lo escuché en una voz de hombre, pero más suave, ¿no? Digamos, él también puede cambiar el color de la voz de la persona que está interpretando. Es una voz mucho más black, ¿no? Suena muchísimo más black, más poderosa, más potente. Y es muy bonita esta voz. Es muy virtuoso, ¿eh? El ser imitador también habla de un ser virtuoso. No por ser imitador deja de ser cantante. Tenemos que separar las cosas. Él es cantante y tiene el virtuosismo de poder capturar el color de las voces de las demás personas, y eso no es una tarea fácil, es una virtud que tiene Marcelito Pomoy. Madre mía. Never asked before, it never just assured us the sun will rise. Till the smallest time. Hey boys. Tune us on our song. Bittersweet or strange, finding you can change, learning you were wrong. Oh.
Dios mío, a ver qué nota hizo aquí. Madre mía, yo pensé que lo iba a hacer como hombre, pero no, ha decidido hacerlo como mujer, que tiene tremendamente más dificultad, es mucho más complejo por esto. ¿Es esto? Vamos a ver esa nota final. Re sostenido 5, no estoy segura, vamos a ver si lo pillé bien. Me parece abrumador, me parece fantástico. La gente tiene que tener en cuenta que llegar a estas tonalidades en una quinta es difícil hasta para una mujer. Imaginaros lo que está haciendo él en una mixed voice. Es una voz de cabeza, ¿no? Pero es un poquito más abierta. Muy difícil lo que acaba de hacer Marcelito aquí. Vamos a seguir a ver qué más encontramos. Till there's always time. So that's right. Beauty and the Qué bonito. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, me gusta al final, me gusta cuando él hace esos cambios drásticos de mujer, hombre, en simplemente frases tan cortas, ¿no? También es muy difícil, cambia completamente la colocación de la laringe, la colocación del sonido para hacer eso en fracciones de segundo. Eso también tiene muchísima virtud y es maravilloso el trabajo. Lo ha hecho muy bien, porque además lo ha hecho muy afinado, muy bonito y una voz muy agradable de escuchar. Me encanta, chicos, Marcelito Pomoy, me parece muy impresionante el trabajo que hace. Para mí es un cantante, si bien imita, para mí no deja de ser un cantante, es imitador y cantante y tiene mucha complejidad, como siempre les digo, lo que hace. Así que, chicos, muchísimas gracias por haberme pedido otra vez que traiga al canal a Marcelito Pomoy. Saben que siempre es un encanto para mí poder analizarlo, me parece una persona además súper humilde, un chico maravilloso que ha tenido muchísimas dificultades en la vida, que se merece todo lo bueno que le está pasando actualmente. Así que, chicos, muchísimas gracias por estar mirando este vídeo. Les mando un besito muy grande. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal son indispensables para que este canal continúe en crecimiento. Así que les mando un beso enorme desde Barcelona y, como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!